Daniel, tú te quedarás en el garaje, dijo mi madre mientras guiaba a mi prima Amanda hacia la suite de invitados con la cama king size y baño privado. Su voz con ese tono particular de indiferencia casual que había conocido toda mi vida, el que sugería que mi comodidad simplemente no era una consideración por la que valía la pena detenerse. Me quedé en el vestíbulo de mármol de la finca de mis padres en Connecticut, sosteniendo mi maleta de fin de semana y observando cómo mi hermano Marcus subía su equipaje de diseñador por la escalera principal hacia la que siempre había sido su habitación cuando nos visitaba, la suite principal de invitados con chimenea y vistas al estrecho de Long Island que mi madre había redecorado 3 veces en los últimos 5 años para adaptarse a sus gustos cambiantes. Esto no era nuevo. Este era el patrón de 32 años, cristalizado en un solo instante, la reunión familiar que mis padres habían pasado meses planeando y en la que habían gastado miles de dólares preparándose, y a mí me enviaban a dormir al garaje, no al sótano acondicionado con el bar y el sofá modular de cuero donde mis primos adolescentes acamparían. Ni siquiera al pequeño cuarto de servicio, junto a la cocina que no se había usado desde que mis padres dejaron de tener personal interno hace una década. El garaje. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando mi madre hizo el anuncio, y Marcus gritó desde el rellano. No te preocupes, Danny, probablemente haya un catre viejo por ahí en alguna parte. Seguido de su risa característica que sugería que todo era una broma y que yo era demasiado sensible si me molestaba. Soy abogado de propiedad intelectual en Morrison and Way en Manhattan. Aunque mi familia no podría decirte qué significa eso ni por qué es importante. Había conducido desde la ciudad en mi Honda Civic del 2015, el que conservaba específicamente para viajes como este, dejando mi Audi en el estacionamiento porque había aprendido hace años que el éxito visible solo hacía el desdén más hiriente, más deliberado. 23 miembros de nuestra familia extendida se alojarían en la casa durante los siguientes 4 días, para lo que mi madre había promocionado como una reunión trascendental, una celebración de la familia y la conexión que había requerido la contratación de personal adicional y el alquiler de vajilla y cristalería. Primos, que no había visto en años, estaban recibiendo habitaciones de invitados. Parientes lejanos que apenas conocía estaban siendo alojados en espacios cómodos, y a mí me tocaba el garaje, donde mi padre guardaba las piezas de su barco antiguo y donde la temperatura bajaría a los 40 y tantos grados por la noche, a pesar de ser principios de octubre. Es solo por unas pocas noches, añadió mi madre cuando vio que seguía allí de pie, como si la duración fuera el problema en lugar de la crueldad casual del gesto en sí. Siempre ha sido tan fácil de llevar con estas cosas. Fácil de llevar. Así lo llamaban cuando aceptaba el maltrato sin protestar, cuando me tragaba el dolor y fabricaba sonrisas, cuando pretendía no darme cuenta de que cada reunión familiar reforzaba la misma jerarquía en la que Marcus importaba y yo simplemente existía en los márgenes de su atención. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Llevé mi maleta a través de la cocina y salí por la puerta lateral que conducía al garaje para 3 coches. Las luces con sensor de movimiento parpadearon al encenderse, revelando el Mercedes de mi padre, el Lexus de mi madre y el espacio vacío donde Marcus aparcaría su BMW de leasing cuando llegara más tarde esa noche. El espacio ya estaba reservado para él, aunque vivía a solo 40 minutos y podría haber conducido fácilmente cada día. El suelo de hormigón estaba frío. El aire olía a aceite de motor y a hierba recién cortada. Y efectivamente,
Había un viejo catre plegado contra la pared del fondo. De esos, con una lona delgada tensada sobre un marco de metal que probablemente databa de los años 80, mientras desenrollaba el saco de dormir que había tenido la previsión de traer. Me permití recordar de verdad, el peso acumulado de 32 años de este trato. Marcus había asistido a Choate Rosemary Hall, el internado privado donde la matrícula ahora superaba los $65,000 al año y había sido proporcionalmente cara incluso en los 90, mientras que yo había ido a las escuelas públicas de Fairfield y me habían dicho que la educación pública era perfectamente adecuada y forjaba el carácter. Cuando Marcus entró en el equipo de lacrosse de la universidad en su segundo año, mis padres condujeron a todos los partidos, organizaron cenas para el equipo e instalaron iluminación de calidad profesional en el césped trasero para que pudiera practicar por la noche, una inversión que les costó $12,000. Cuando yo gané la Feria de Ciencias del Estado de Connecticut 2 años después, con un proyecto sobre eficiencia algorítmica que me valió una beca para un programa de verano en el MIT, mi madre guardó el certificado en un cajón y me preguntó si podía ayudar a Marcus con sus ensayos para la universidad. Marcus recibió un coche por su 17º cumpleaños, un Audi A4 de $45,000 que mi padre le entregó en la entrada de la casa, con toda la familia mirando, con un lazo rojo en el capó como si fuera un anuncio. Yo recibí un abono de autobús y me dijeron que el transporte público era mejor para el medio ambiente, lo cual estoy seguro no tuvo nada que ver con el hecho de que ya se habían gastado su presupuesto automovilístico en Marcos. La disparidad en la financiación universitaria había sido la más devastadora económicamente. Marcus había elegido la USC y aunque consiguió algo de dinero en becas, mis padres cubrieron los $95,000 restantes para su licenciatura en empresariales, además de los gastos de manutención, un coche en Los Ángeles y 2 viajes de vacaciones de primavera a Cabo. Yo entré en Columbia, la universidad de mis sueños, y me dijeron que podían contribuir con $10,000 al año. Tómalo o déjalo. Lo tomé, reuní becas y subvenciones, y pedí prestado el resto, graduándome con $180,000 en préstamos estudiantiles que terminé de pagar hace solo 3 años. Marcus se graduó sin deudas. Fracasó en 2 startups que mis padres ayudaron a financiar con otros $60,000. Y finalmente, consiguió un trabajo en ventas de dispositivos médicos donde ganaba unos respetables, pero nada destacables, $140,000 al año. Yo me gradué con honores. Trabajé como asistente para un juez federal. Me uní a Morrison & Way y construí una carrera que nunca se molestaron en entender porque estaban demasiado ocupados preguntándole a Marcus por sus cuotas de ventas y su juego de golf. La finca era impresionante. Eso tenía que concedérselo a mis padres. 22 acres de césped bien cuidado y árboles centenarios con vistas al estrecho. El tipo de propiedad que aparecía en las revistas de estilo de vida de Connecticut y que probablemente se había revalorizado hasta alcanzar cerca de $8 millones desde que la compraron en 1994. Los miembros de la familia comenzaron a llegar a lo largo de la tarde, coches de lujo crujiendo sobre la gravilla del camino de entrada, mientras mi madre orquestaba la asignación de habitaciones con la precisión de un conserje de hotel, asegurándose de que sus huéspedes más valiosos recibieran los alojamientos premium. La prima Jessica consiguió la habitación de invitados amarilla con la bañera con patas y el asiento junto a la ventana, un espacio que mi madre había gastado $18,000 en redecorar la primavera pasada. Amanda y su marido recibieron la suite azul con la chimenea y el balcón privado.
A Kevin y su prometida les dieron la habitación rosa con la cama antigua de 4 postes que había sido importada de Francia. Incluso los hijos adolescentes de mi primo segundo consiguieron el sótano acondicionado con el sistema de entretenimiento y el bar, un espacio que podía alojar cómodamente a 6 personas y tenía mejores comodidades que la mayoría de las suites de hotel. Observé esta asignación de espacio y comodidad desde mi posición en la periferia, ayudando a llevar el equipaje cuando me lo pedían, aceptando abrazos de parientes que veía una vez cada pocos años y notando cómo mi madre presentaba a todo el mundo. Esta es Jessica. Acaba de ser nombrada socia en su firma de consultoría. Decía con genuino orgullo, o Amanda ha sido ascendida a directora senior en Pfizer. Su voz cálida con ese tipo de celebración maternal que yo había aprendido a no esperar para mí. Cuando los parientes preguntaban por mí, si es que preguntaban, la descripción de mi madre siempre era vaga, casi despectiva. Daniel hace algo con patentes, decía, o es abogado en la ciudad. Las palabras pronunciadas en un tono que sugería que esto no era particularmente interesante ni valía la pena detallar, y luego redirigía la conversación hacia Marcus, que ni siquiera había llegado todavía, pero cuyos logros podía recitar con detalle enciclopédico. Mi padre pasó la tarde mayormente con su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para dar la mano o aceptar una bebida, pero cuando intenté hablarle de un caso en el que había estado trabajando, algo que pensé que podría interesarle dada su propia experiencia en los negocios, asintió distraídamente y dijo, «Qué bien, Danny», antes de alejarse a mitad de la frase para saludar a mi tío Robert, su hermano mayor, que había venido en coche desde Princeton. Marcus llegó a las 6, su BMW reluciente, mientras entraba en el espacio reservado en el garaje donde yo dormiría, y la energía en la casa cambió de inmediato. Mi madre corrió a recibirlo. Mi padre dejó su teléfono y sonrió, y los parientes se reunieron a su alrededor como si alguien verdaderamente importante hubiera llegado. Marcus, te ves fantástico, dijo mi madre, abrazándolo con una calidez que no recordaba haber recibido en años. Cuéntales a todos sobre el ascenso. Y Marcus, que era bueno en esto, se lanzó a contar la historia de su reciente ascenso a director regional de ventas, un título que sonaba impresionante, pero que yo sabía que significaba que gestionaría a otros 3 representantes de ventas y que había venido con un aumento de $12,000. Mi madre estaba pendiente de cada palabra. Mi padre sonreía radiante. Los parientes lo felicitaban como si acabara de anunciar que había curado el cáncer. Yo me quedé cerca de la puerta de la cocina, sosteniendo una cerveza que no estaba bebiendo, observando esta actuación que había visto innumerables veces. A tu hermano le va muy bien, me dijo la tía Linda, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera una victoria familiar compartida en lugar del logro individual de Marcus. Debes estar muy orgulloso. Y dije que sí, porque ¿qué más podía decir? Porque señalar que había sido nombrado socio en una de las firmas de propiedad intelectual más prestigiosas del país sonaría como si estuviera compitiendo, como si estuviera celoso, como si fuera exactamente el hijo mezquino y difícil que el tono de mi madre siempre implicaba que era. Esa noche, acostado en el catre en el garaje, con el delgado saco de dormir haciendo poco para protegerme del frío de octubre que se filtraba a través del suelo de hormigón, me permití pensar en la vida que había construido y de la que mi familia no sabía nada, la carrera que había forjado desde cero, sin ayuda de nadie en esta casa, el éxito que había alcanzado y sobre el que nunca se habían molestado en preguntar porque estaban demasiado centrados en los mediocres logros de Marcus. Era socio en Morrison & Way, una de las principales firmas de litigios de propiedad intelectual de Manhattan,
un puesto que me había ganado hace 7 años cuando solo tenía 31 años, más joven de lo que la mayoría de los asociados llegan a ser asociados senior, y me especializaba en derecho de patentes tecnológicas, el tipo de casos complejos y de alto riesgo que involucraban miles de millones de dólares y empresas cuyos nombres todo el mundo reconocía. Mis ingresos anuales eran de $890,000, sin contar las bonificaciones, que el año pasado habían sumado otros $340,000. Y acababa de cerrar el caso TechVision hacía 3 semanas, una demanda por infracción de patentes que había liderado contra un fabricante chino que había resultado en un acuerdo de $47 millones, de los cuales mi comisión de contingencia había sido de $8.3 millones, el tipo de dinero que la mayoría de la gente ni siquiera podía conceptualizar. Vivía en un ático en el Upper West Side, que había comprado hacía 2 años por $3.2 millones, 2.200 pies cuadrados, con ventanales del suelo al techo con vistas a Central Park, el tipo de apartamento que aparecía en la sección inmobiliaria del Times, y lo había pagado en efectivo, sin hipoteca, porque había sido inteligente con mi dinero y agresivo con mis inversiones, y había construido una riqueza genuina según cualquier medida razonable. Mi oficina estaba en el piso 47 de un edificio en Midtown, con mi nombre en la puerta y vistas al Empire State Building, y tenía 3 asociados trabajando para mí, brillantes recién graduados de Harvard, Yale y Stanford, que competían por la oportunidad de trabajar en mis casos porque tenía reputación de ganar, de ser meticuloso y estratégico y absolutamente implacable cuando se trataba de proteger la propiedad intelectual de mis clientes. Había argumentado ante el circuito federal 2 veces, gané ambas, y había sido citado en el Wall Street Journal, el Times y Bloomberg Law sobre temas relacionados con la reforma de patentes y las licencias de tecnología. Pero había conducido hasta aquí en mi Honda Accord del 2014, el coche que había comprado de segunda mano cuando todavía era un asociado y que había conservado porque era fiable y discreto, y había empacado mi saco de dormir, y no había mencionado nada sobre mi ático, ni mis casos, ni mis ingresos, porque una parte de mí, una parte terca y probablemente tonta de mí, había querido ver si me valorarían por quién era, en lugar de por lo que tenía, sí. Mostrarían el más mínimo interés en mi vida, si me tratarían con una fracción del respeto y la atención que prodigaban a Marcus, que ganaba una séptima parte de lo que yo ganaba, vivía en un apartamento de alquiler en Stamford y cuyo mayor logro profesional era superar su cuota de ventas en un 11%. El desayuno a la mañana siguiente se sirvió en la terraza trasera. El sol de octubre era lo suficientemente cálido como para que mi madre hubiera preparado la larga mesa de campo afuera con vistas al estrecho, y la familia se reunió alrededor de pasteles frescos de la panadería del pueblo y café en la costosa prensa francesa de mi madre, todos todavía en ese estado de comodidad casual de primera hora de la mañana, y fue entonces cuando Marcus hizo su anuncio. Bueno, mi cumpleaños es en 3 semanas, dijo, cortando un croissant, su tono con esa particular alegría que sugería que esperaba una celebración. Cumpliré 36, y mamá, papá y yo estábamos pensando en hacer algo especial este año. El rostro de mi madre se iluminó de inmediato, esa expresión de pura alegría maternal que había aprendido a reconocer como algo reservado específicamente para Marcus, y se estiró para apretarle la mano. Estábamos pensando en alquilar el salón de baile del Stamford Yacht Club, dijo, dirigiéndose a la mesa como si fuera una decisión familiar en lugar de algo ya planeado. Una fiesta en toda regla, quizás 150 personas, cena y baile. Mi padre asintió, sonriendo. Es un año importante, y a Marcus le ha ido tan bien en el trabajo, que queremos celebrarlo como es debido.
La conversación giró inmediatamente hacia los detalles, las opciones del menú y la banda, y si debían hacer una cena sentados o una recepción de cóctel. Y yo me quedé allí, sosteniendo mi taza de café y haciendo los cálculos en mi cabeza, sabiendo que el Stanford Yacht Club cobraba $85 por persona por su paquete estándar y que una fiesta de ese tamaño costaría al menos $15,000, probablemente más una vez que incluyeras la barra libre, el pastel y las decoraciones en las que mi madre insistiría. Recordé mi 30º cumpleaños hace 2 años, el hito que se suponía que marcaba la entrada a la verdadera edad adulta. ¿Cómo había esperado que tal vez mis padres lo reconocieran con algo más que la llamada telefónica habitual? Cómo esa esperanza había sido tonta, porque el día había llegado y pasado sin nada, sin llamada, sin tarjeta, sin reconocimiento alguno hasta 3 días después, cuando mi madre envió un mensaje de texto diciendo: Perdón por habernos olvidado de tu cumpleaños. Hemos estado muy liados. Seguido una semana después por una tarjeta de regalo de Starbucks por correo, $50. El tipo de cosa que le darías a un sobrino que apenas conoces. El dolor de aquello tardó semanas en desvanecerse, y ahora, sentado aquí escuchando a mi madre, planear una fiesta de $15,000 para el 36º cumpleaños de Marcus, un cumpleaños que ni siquiera era un hito según ninguna definición estándar. Ese dolor regresó con la fuerza de algo que nunca se había ido del todo. La tía Linda, bendita sea, se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Y tú qué, Daniel? ¿Cómo va el trabajo? Y abrí la boca para responder, para quizás mencionar el caso TechVision o el hecho de que me acababan de pedir que hablara en una conferencia de derecho de patentes en Chicago, pero mi madre me interrumpió antes de que pudiera formar una frase completa. Daniel está bien, se mantiene ocupado, dijo con desdén, y luego redirigió inmediatamente. Marcus, ¿crees que deberíamos tener una banda en vivo o un DJ? Y eso fue todo. Mi momento pasó. Mi vida reducida a bien y ocupado, mientras que la mediocre carrera de ventas de Marcus merecía una fiesta que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. El tío Robert estaba observando este intercambio desde el otro lado de la mesa, su expresión pensativa de una manera que me incomodó. Y cuando la multitud del desayuno se dispersó para prepararse para las actividades del día, una salida de golf que se había planeado para los hombres de la familia me encontró en la cocina donde estaba enjuagando los platos. Camina conmigo un minuto, dijo. Y no era realmente una pregunta, así que lo seguí hacia el sendero de piedra que conducía a los jardines en los que mi madre había gastado $40,000 en paisajismo hace 5 años. Quiero preguntarte algo, y quiero que me des una respuesta honesta, dijo Robert una vez que estuvimos fuera del alcance del oído de la casa. ¿Qué haces exactamente en tu trabajo? Le di la misma respuesta vaga que le había estado dando a todo el mundo. Soy abogado. Cosas de propiedad intelectual, principalmente para empresas de tecnología. Dejó de caminar y se giró para mirarme directamente. Te busqué anoche. Morrison & Way. Eso no es solo papeleo para empresas de tecnología. Esa es una de las principales firmas de litigios de propiedad intelectual del país. Sentí que mis defensas se activaban de inmediato. Es una buena firma. He tenido suerte. Suerte, repitió. Y había algo en su tono que sugería que no se lo creía ni por un segundo. Daniel, he sido juez federal durante 30 años. Sé lo que se necesita para llegar a ser socio en una firma como esa. Eso no es suerte, es un talento excepcional y cantidades brutales de trabajo. No supe qué decir a eso, así que no dije nada, y Robert continuó. ¿Por qué no lo saben? Tus padres, quiero decir. ¿Por qué piensan que haces papeleo? Y esa era la pregunta que no quería responder.
porque responderla significaría admitir cosas que no quería admitir, así que desvié el tema. Nunca preguntaron. No están realmente interesados en el derecho de patentes. Robert me estudió durante un largo momento. No se trata del derecho de patentes. No están interesados en ti. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto directo, y me quedé allí, junto al cobertizo del jardín a donde había ido para escapar de la celebración posterior al golf, que tenía lugar en el césped trasero, sosteniendo unas tijeras de podar que fingía examinar, cuando oí a mi prima Amanda hacerle a mi madre la pregunta que temía que alguien hiciera. ¿Por qué Daniel duerme en el garaje? Tenemos habitaciones de invitados. La respuesta de mi madre llegó sin dudarlo. Su voz con ese tono de explicación paciente que usaba para corregir malentendidos sociales. En realidad, Daniel lo prefiere. Siempre ha sido difícil con los alojamientos. Le gusta su espacio, ya sabes cómo es. La mentira fue tan casual, tan pronunciada sin esfuerzo, que por un momento casi me la creí. Casi me pregunté si de alguna manera había dado esa impresión, pero luego la realidad se reafirmó y recordé la verdad, que me habían dicho dónde dormiría, no preguntado, que no se había expresado ni solicitado ninguna preferencia, que me habían asignado al garaje de la misma manera que se asigna espacio de almacenamiento para el equipaje. El hecho de que mintiera sobre ello, que reformulara mi exclusión como mi elección, dolió más que el desaire original porque significaba que sabía, en algún nivel, que lo que habían hecho estaba mal, pero en lugar de reconocerlo, estaba reescribiendo la narrativa para hacerme a mí el difícil, el de las preferencias peculiares, el problema. Me quedé detrás del cobertizo unos minutos más, tratando de recomponerme, y cuando finalmente salí y caminé de regreso a la casa, encontré a la hija de Jessica, Emma, sentada en el muro de piedra junto al jardín de hierbas, mirando su teléfono. Tenía 16 años, era aguda y curiosa de esa manera que tienen los adolescentes cuando aún no han aprendido a ocultar su inteligencia, y cuando me vio, levantó la vista y sonrió. Tío Daniel, ¿qué haces exactamente? O sea, ¿en tu trabajo? Aprecié la franqueza, la curiosidad genuina, así que le di una respuesta real en lugar de la evasiva habitual. Soy abogado de propiedad intelectual. Me ocupo de litigios de patentes, principalmente para empresas de tecnología. Cuando alguien inventa algo y otra empresa lo copia, ayudo a demostrar el robo y a obtener una compensación. Sus ojos se iluminaron de interés. Eso es realmente genial. O sea, ¿tienes que entender tanto las cosas legales como la tecnología? Exacto, dije, sintiendo ese raro placer de que alguien se interesara de verdad por lo que hacía. El mes pasado tuve que convertirme en un experto en arquitectura de semiconductores para un caso. El mes anterior fueron algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cómo es que...? Comenzó Emma, pero la voz de mi madre interrumpió desde el otro lado del jardín. Daniel hace papeleo para empresas de informática, Emma. Es muy aburrido, créeme. Lo dijo con una risa, despectiva y final, y varios miembros de la familia que estaban cerca también se rieron, esa risa social educada que concuerda con la narrativa dominante. Marcus, de pie con una cerveza en la mano junto a mi padre, fue más allá. Sí, no todos podemos ser unos picapleitos, ¿verdad, Dan? Alguien tiene que leer la letra pequeña. Más risas. Y Emma pareció confundida, mirando entre ellos y yo, como si tratara de reconciliar lo que le acababa de decir con esta nueva caracterización. Y vi el momento en que decidió ceder ante los adultos, asumir que ellos sabían algo que ella no. Me disculpé y caminé por los terrenos de la propiedad durante la siguiente hora,
siguiendo los senderos de piedra que mi madre había pagado a un arquitecto paisajista $40,000 para diseñar, pasando por los jardines, la casa de la piscina y la cancha de tenis que habían instalado cuando Marcus expresó un interés pasajero en el tenis, y luché con la pregunta que se había estado gestando desde que llegué. Enfrentaba esto, decía finalmente algo sobre el patrón de desdén y menosprecio, o mantenía la paz, me callaba, preservaba la armonía familiar que existía solo porque yo absorbía la falta de respeto sin protestar. Estaba sentado en el muelle detrás de la propiedad, con los pies colgando sobre el agua, observando cómo el sol del atardecer convertía el estrecho en una lámina de oro martillado, cuando oí pasos en las tablas de madera detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber que era el tío Robert, porque tenía ese andar deliberado y medido que provenía de 30 años en la Judicatura Federal, el tipo de andar que anunciaba presencia sin exigir atención. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, dejando que sus propios pies colgaran sobre el borde, y permanecimos así en silencio durante unos 3 minutos antes de que hablara. ¿Qué está pasando realmente contigo, Daniel?, preguntó, y había algo en su voz que me dijo que esto no era curiosidad casual, era una investigación, y le di la misma evasiva que le había estado dando a todo el mundo. No pasa nada, solo estoy aquí por la reunión, como todos los demás. Robert hizo un sonido que podría haber sido una risa o una decepción. He sido juez durante 3 décadas. Sé cuándo alguien me está dando largas. Tienes éxito, ¿verdad? Más éxito de lo que nadie aquí sabe. No respondí de inmediato, y Robert continuó. Te busqué anoche después de nuestra conversación. Morrison & Way no es solo una buena firma, es una de las 5 mejores firmas de litigios de propiedad intelectual del país. Los casos que has ganado, los acuerdos que has asegurado, los clientes que representas. Daniel, no es que te vaya bien, estás en la cima absoluta de tu campo. Sentí algo apretado en el pecho, la sensación de ser visto después de años de invisibilidad, y no supe si era alivio o miedo. Te agradecería que no se lo mencionaras a nadie. ¿Por qué?, preguntó Robert, y la única palabra llevaba el peso de una incomprensión genuina. ¿Por qué esconderías eso? ¿Por qué les dejarías pensar que eres solo un asociado junior moviendo papeles? Luché por encontrar palabras que tuvieran sentido para alguien que no había vivido mi particular dinámica familiar. Quería ver si me valorarían por quién soy, no por lo que tengo. Quería saber si alguna vez me verían de verdad. Robert guardó silencio durante un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. ¿Puedo decirte algo? Tu padre es mi hermano menor, y mientras crecíamos, yo era el que triunfaba. Yo fui el que fue a la facultad de Derecho, el que construyó una carrera, el que se hizo un nombre. Tu abuelo nunca lo reconoció. Cada logro que tenía, encontraba una manera de minimizarlo o de desviar la atención hacia tu padre, que era encantador y sociable y no particularmente ambicioso. Pasé 20 años tratando de ganar un reconocimiento que nunca iba a llegar. Me giré para mirarlo, viendo algo en su rostro que nunca antes había notado, un dolor familiar que reconocía en mi propio espejo. ¿Cómo lo superaste? Dejé de intentarlo, dijo Robert simplemente. Acepté que él nunca me vería de la manera en que yo necesitaba ser visto, y construí mi sentido de valía sobre mis propios cimientos. Pero, Daniel, tampoco oculté lo que había logrado. Dejé que mi éxito hablara por sí mismo, y finalmente, el reconocimiento de otras personas llenó parte de ese espacio vacío. Hizo una pausa y luego añadió: Lo que estoy viendo aquí este fin de semana, la forma en que te tratan, no está bien. Lo he visto suceder desde que erais niños. Marcus siempre fue el hijo predilecto y tú siempre fuiste el segundo plato, y debería haber dicho algo hace años.
La validación de alguien que realmente había presenciado el patrón significó más de lo que podía articular, y sentí que algo dentro de mí se movía ligeramente. Una pequeña apertura en el muro que había construido alrededor de este dolor. Me pusieron en el garaje, dije en voz baja. Cuando todos los demás consiguieron habitaciones, me pusieron en el garaje, y cuando Amanda preguntó por ello, mamá le dijo que yo lo prefería, que soy difícil con los alojamientos. La mandíbula de Robert se tensó. Eso no es solo negligencia, eso es reescribir la realidad para evitar la responsabilidad. Nos sentamos allí mientras el sol bajaba y el aire se enfriaba, y finalmente Robert hizo la pregunta que yo me había estado haciendo. ¿Por qué escondes tu luz, hijo? ¿Qué estás protegiendo al permanecer invisible? No respondí a la pregunta de Robert porque no tenía una respuesta, al menos no una que tuviera sentido ni siquiera para mí, y caminamos de regreso a la casa juntos en silencio mientras la noche nos envolvía, el tipo de silencio cómodo que existe entre personas que entienden el dolor del otro. La familia se había reunido en la sala de estar principal, ese espacio expansivo con techos abovedados, y la chimenea de piedra que mi madre había encargado a un artesano en Vermont, y había una energía en el aire que se sentía festiva. Se pasaban copas de champán, y sentí esa opresión familiar en el estómago que venía de saber que estaba a punto de ser excluido de algo. Jessica estaba en el centro de la habitación, su rostro radiante de felicidad, y anunció a todos que su novio Thomas le había propuesto matrimonio la semana pasada y que se casarían la próxima primavera, y la habitación estalló en felicitaciones y emoción, todos abrazándola, mi madre llorando esas lágrimas de felicidad que lloraba en momentos como estos. La siguiente hora se convirtió en un torbellino de discusiones sobre la planificación de la boda, opciones de lugares, listas de invitados y combinaciones de colores, y yo me quedé al borde de la habitación con una copa de vino que no estaba bebiendo, observando la forma en que mi familia se arremolinaba en torno a la alegría compartida, y me sentí parte de ello y a la vez separado, presente, pero no incluido. Mi madre dijo, como si fuera la suposición más natural del mundo: por supuesto, Marcus estará en el cortejo nupcial, es tan maravilloso en estas cosas. Y Marcus sonrió y dijo algo sobre sus habilidades para dar discursos, y todos se rieron. Jessica pareció ligeramente incómoda y dijo, con voz insegura, en realidad, esperaba que Daniel pudiera oficiar la ceremonia, ya que es abogado y puede hacerlo, ¿verdad? La habitación se quedó en silencio por un momento, y vi el rostro de mi madre oscurecerse, casi imperceptiblemente, ese sutil cambio de expresión que había aprendido a leer a lo largo de 32 años. Daniel está demasiado ocupado con su trabajo, dijo, su tono sugiriendo que el asunto estaba zanjado. Probablemente no tiene tiempo para toda la preparación que eso requiere. Mi padre añadió, sin mirarme. Marcus sería mejor de todos modos, es bueno con la gente, lo haría más personal y entretenido. Jessica pareció confundida, mirando entre ellos y yo, y dijo, pero quiero que lo haga Daniel, siempre hemos sido cercanos y creo que significaría algo especial. Y sentí una oleada de gratitud por su defensa, incluso mientras veía cómo era desmantelada. Marcus, sintiendo una oportunidad para ser el centro de atención, se lanzó a un discurso sobre lo honrado que estaría de participar en cualquier capacidad, cómo había estado en una docena de bodas y sabía exactamente lo que funcionaba, cómo podía aportar energía y carisma a cualquier papel que se le diera, y la conversación se desvió hacia sus habilidades, su encanto, su idoneidad para roles públicos. Jessica me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación y vi la disculpa allí, el reconocimiento de que
Estaba siendo acorralada por las dinámicas familiares que no entendía del todo, y le di una pequeña sonrisa y articulé con los labios: no pasa nada, porque ¿qué más podía hacer en ese momento? Le dije, cuando se acercó a mí unos minutos después, que debía hacer lo que hiciera feliz a la familia, que lo entendía, que era su día y lo más importante era que fuera perfecto para ella. E incluso mientras decía las palabras, sentí que algo dentro de mí se rompía, no de forma dramática, sino silenciosamente, como una base que finalmente cede después de años de estrés acumulado. Y me di cuenta de que este momento, este descarte casual de los deseos reales de Jessica, en favor de mantener la narrativa centrada en Marcus, era el punto de quiebre hacia el que me había estado moviendo desde que llegué. Esa noche, acostado en el garaje sobre mi saco de dormir, con el suelo de hormigón frío debajo de mí y el olor a aceite de motor y hierba cortada espeso en mis fosas nasales, mirando al techo donde mi padre guardaba sus cañas de pescar y su equipo de acampada, repasé 32 años de menosprecio sistemático, no con la aceptación entumecida que había cultivado durante décadas, sino con una claridad repentina y cristalina que se sintió como despertar de un largo sueño. Había sido cómplice de mi propio maltrato al ocultar en quién me había convertido, al conducir el Honda en lugar del Porsche que estaba en mi garaje de Manhattan, al desviar preguntas sobre mi trabajo, al hacerme lo suficientemente pequeño para encajar en el espacio disminuido que me habían asignado en la narrativa familiar. Y me di cuenta con un sobresalto de reconocimiento que lo había hecho porque una parte de mí todavía creía que si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente logrado en mis propios términos sin los marcadores de riqueza y estatus, finalmente me verían por quien realmente era. Pero el compromiso de Jessica me había mostrado la verdad con una precisión dolorosa. Incluso cuando alguien me pedía específicamente, me quería para un papel significativo, mis padres redirigían reflexivamente la atención a Marcus, y seguirían haciéndolo para siempre, porque el patrón estaba demasiado arraigado, era demasiado fundamental en cómo habían organizado su entendimiento de sus dos hijos, y nada de lo que yo hiciera o dejara de hacer lo cambiaría a menos que yo mismo forzara el cambio. Me senté y saqué mi teléfono del bolsillo, comprobé la hora y vi que eran casi las 11, e hice la primera llamada a Richard Morrison, el socio principal de mi firma, un hombre que me había sido mentor durante 9 años y que respondió al tercer timbre a pesar de la hora tardía. Le expliqué lo que necesitaba, y Richard escuchó sin interrupción, y cuando terminé, se quedó en silencio un momento antes de decir: Daniel, ¿estás seguro de esto? Una vez que abras esa puerta, no podrás volver a cerrarla. Y le dije que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. La segunda llamada fue para Claire, mi asistente, una mujer cuya eficiencia rayaba en lo sobrenatural, y le pedí que preparara un conjunto específico de documentos y organizara que Rachel Chen, una de nuestras socias senior, los llevara a la dirección de mis padres mañana por la mañana, a media mañana, cuando la familia estuviera reunida. Y Claire no hizo preguntas más allá de la logística práctica, porque había trabajado conmigo el tiempo suficiente como para confiar en mi juicio, incluso cuando hacía peticiones inusuales. La tercera llamada fue a mi asesor financiero para confirmar algunas cifras recientes que quería tener frescas en mi mente, cifras en las que había estado evitando pensar porque representaban la magnitud del éxito que había ocultado a todos los que deberían haberlo celebrado conmigo. Y cuando terminé esa llamada me senté en la oscuridad del garaje, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No ira exactamente, sino determinación, la sensación de que finalmente
Estaba listo para dejar de proteger a personas que nunca me habían protegido. Me volví a acostar, pero no dormí, ensayando en mi mente cómo se desarrollaría el día siguiente, no buscando venganza, sino buscando la verdad, queriendo que vieran lo que se habían negado a mirar durante 3 décadas. Y cuando amaneció y la luz se filtró por la ventana del garaje, me levanté, me duché en el baño de servicio y me vestí cuidadosamente con ropa informal, pero de buena calidad. Y entré en la casa principal para desayunar con una calma centrada que se sentía completamente nueva. Y vi el rostro de mi madre registrar confusión ante lo que fuera que viera en mi expresión, esa ligera sonrisa que no podía reprimir del todo, la sonrisa de alguien que finalmente había dejado de esperar permiso para existir. A media mañana del tercer día, la familia se reunió en el patio trasero para el brunch, esa amplia terraza de lajas con vistas al césped bien cuidado y a los jardines que mi madre gastaba miles en mantener. El día era cálido, con ese tipo de luz dorada que hacía que todo pareciera más suave de lo que era, y yo me senté en el borde del grupo con una taza de café, observando a mi madre dirigir al personal de catering que había contratado para el fin de semana, orquestando la reunión como una actuación en la que todos tenían su papel asignado, excepto yo. Oí el coche antes de verlo, el distintivo ronroneo de un motor de alta gama subiendo por el largo camino de entrada, y sentí que mi pulso se aceleraba porque sabía lo que venía. Lo había orquestado, pero aún así sentía el nerviosismo de alguien a punto de detonar una bomba en medio de su propia familia. El Mercedes S-Class negro apareció en la curva, elegante e impecable, el tipo de coche que anunciaba importancia antes de que nadie saliera de él, y vi la cabeza de mi padre girarse hacia él, con expresión curiosa, y mi madre interrumpió su conversación con la tía Linda para mirar. Rachel Chen salió del lado del conductor, y era exactamente como había esperado, perfectamente profesional con un traje de sastre gris marengo, su pelo plateado cortado en un bob preciso, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y se movía con la autoridad segura de alguien que había pasado 30 años en negociaciones legales de alto riesgo. La familia observó mientras se acercaba al patio, sus tacones resonando en las lajas, y vi el momento de incertidumbre colectiva, esa confusión sobre si esto era esperado o preocupante, y los ojos del tío Robert encontraron los míos al otro lado del patio y vi reconocimiento allí, la comprensión amaneciendo. Busco a Daniel Prescott, dijo Rachel, su voz con esa claridad nítida de alguien acostumbrado a ser escuchado, y mi madre se levantó de inmediato, su rostro mostrando alarma. ¿De qué se trata esto?, preguntó mi madre, acercándose a Rachel con ese instinto protector que nunca se había extendido a mí. ¿Daniel está en problemas? ¿Son problemas legales? Rachel sonrió, el tipo de sonrisa que no revelaba nada, y dijo, Estoy aquí para discutir un asunto de negocios con el señor Prescott. Me levanté de mi silla en el borde del patio y caminé hacia ellas, y vi los ojos de mi familia seguir mi movimiento. Vi cómo registraban algo diferente en la forma en que me movía, y extendí mi mano a Rachel con calidez profesional. Rachel, no esperaba que vinieras personalmente, dije, y vi la confusión de mi madre profundizarse porque éramos claramente conocidos, esta mujer importante y su hijo invisible. Rachel me estrechó la mano y dijo, con voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Señor Prescott, necesito su firma en los documentos de TechVision. Hay un pequeño anexo que el cliente solicitó antes de que transfiramos los fondos del acuerdo. Y vi cómo esas palabras caían como piedras en agua tranquila, las ondas expandiéndose hacia afuera. Dije, interpretando mi parte en la actuación que había coreografiado.
¿El acuerdo de 47 millones de dólares? Pensé que lo habíamos cerrado la semana pasada. La voz de mi madre cortó el aire de la mañana con una agudeza que silenció la conversación de fondo, ese tono cuidadoso que usaba cuando intentaba mantener la compostura frente a los invitados, pero sentía que su control se deslizaba y dijo, ¿47 millones de dólares? ¿De qué acuerdo estás hablando? Rachel se volvió hacia ella, con el tipo de cortesía profesional, que de alguna manera lograba ser educada y despectiva a la vez, la expresión de alguien que trataba con gente mucho más importante que mi madre a diario, y dijo, el caso de infracción de patentes que el señor Prescott lideró para TechVision Industries contra el Quantum Group, un asunto que involucra patentes de tecnología de semiconductores que se resolvió la semana pasada por 47 millones de dólares, de los cuales la firma del señor Prescott recibirá una parte sustancial dada la disposición de contingencia y su papel como abogado principal. Vi el rostro de mi madre procesar esta información. La vi mirar entre Rachel y yo como si estuviéramos hablando un idioma que no entendía. Y mi padre se levantó de su silla, su periódico olvidado, y dijo, Daniel, ¿eres socio? Nos dijiste que eras un asociado. Y había acusación en su voz, como si yo hubiera mentido en lugar de simplemente no haber corregido una suposición que habían hecho años atrás y nunca se habían molestado en actualizar. Dije, manteniendo mi voz nivelada y tranquila porque me había prometido a mí mismo que no haría esto con ira. Era un asociado, papá. La última vez que preguntaste por mi trabajo, que fue hace 7 años en Acción de Gracias, y preguntaste durante unos 30 segundos antes de que Marcus comenzara a hablar de su nuevo territorio de ventas, y te olvidaste de que existía. Rachel, bendita sea, continuó como si un drama familiar no se estuviera desarrollando a su alrededor, y dijo, Señor Prescott, ya que lo tengo aquí, el caso Feldman procederá a juicio el próximo mes, y el cliente está muy satisfecho con su estrategia. Han indicado que el valor potencial podría superar los 80 millones si logramos un veredicto favorable, y el comité de litigios quiere su opinión sobre el asunto de Chen Technologies antes de que comprometamos recursos. Vi a mis primos sacar sus teléfonos, sus dedos moviéndose rápidamente por las pantallas, y el rostro de Jessica se quedó flácido de sorpresa mientras miraba lo que fuera que hubiera encontrado, y giró su teléfono para mostrárselo a Amanda, quien susurró algo que no pude oír. Marcus se levantó de su silla, su rostro mostrando esa expresión particular que ponía cuando se sentía amenazado, esa ira defensiva que había caracterizado nuestra relación desde la infancia, y dijo, esto tiene que ser un error. Daniel hace papeleo para empresas de tecnología. No está liderando casos de 47 millones de dólares. Rachel se volvió hacia él, con la fría evaluación de alguien que había pasado décadas en los tribunales, enfrentándose a la parte contraria, y dijo, su voz resonando por todo el patio con perfecta claridad, no hay ningún error, señor Prescott. Su hermano es uno de los mejores litigantes de propiedad intelectual de Nueva York. Ha sido socio en Morrison & Way durante 7 años, y su historial de casos habla por sí mismo. Y sacó su teléfono y comenzó a leer. TechVision contra Quantum Group, acuerdo de 47 millones de dólares. Davidson Technologies contra Millennium Corp, veredicto de 32 millones de dólares. Prometheus Systems contra Helios Industries, acuerdo de 18 millones de dólares. ¿Quiere que continúe? El tío Robert estaba observando todo esto con una expresión que podría haber sido de satisfacción, y capté su mirada y vi cómo me daba el más mínimo asentimiento. Ese reconocimiento que decía que sabía que algo así iba a suceder, y mi madre se sentó pesadamente en su silla, con la mano en el pecho, y dijo, no entiendo, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? Miré a mi madre y sentí que algo cambiaba dentro de mí,
Esa pregunta que había hecho como si mi silencio hubiera sido el problema en lugar de su indiferencia, y dije, mi voz firme y clara en el aire de la mañana. Traté de decírtelo, mamá, muchas veces, pero no te interesaba. Y vi su rostro enrojecer de ira defensiva. Ella dijo, eso no es verdad, siempre hemos querido saber sobre tu vida. Y yo negué con la cabeza y dije, cuando te llamé para decirte que me habían hecho socio, hablaste durante 3 minutos sobre el nuevo premio de ventas de Marcus y luego dijiste que tenías que irte. Y vi cómo ese recuerdo específico aterrizaba porque vi un destello de reconocimiento en su rostro. Mi padre dio un paso adelante, con la mandíbula apretada por ese orgullo terco que lo había caracterizado toda mi vida, y dijo, eso no es justo, Daniel. Siempre te hemos apoyado, siempre hemos estado ahí para ti. Y sentí que algo caliente y afilado subía por mi pecho porque esa mentira era tan enorme que me quitó el aliento. Dije, pagaste $95,000 por la escuela de negocios de Marcus en Northwestern. Papá, firmaste el cheque sin que él siquiera lo pidiera, y cuando te pregunté si podías ayudarme con mis préstamos de la Facultad de Derecho, me dijiste que sería bueno para mí tener algo en juego, y vi que se estremecía, pero no había terminado. El tío Robert se levantó de su silla y se acercó, posicionándose cerca de mí en lo que se sintió como solidaridad, y su expresión era de intensa concentración, como si hubiera esperado 30 años para presenciar esta conversación, y mis primos se habían quedado en silencio alrededor del patio, sus teléfonos olvidados en sus manos, mientras veían a nuestra familia resquebrajarse bajo la dorada luz de la mañana. Marcus se levantó, su rostro mostrando esa mezcla de confusión y actitud defensiva que había visto innumerables veces cuando su posición como el hijo favorito se sentía amenazada, y dijo, así que ganaste algunos casos, ese es tu trabajo, no necesitas hacer un gran espectáculo de ello. Y sus palabras destilaban ese desdén casual que caracterizaba cómo siempre había tratado mis logros. Rachel Chen, que había estado de pie en silencio con su maletín mientras esto se desarrollaba, habló con el tipo de precisión que la convertía en una de las socias directoras más respetadas de Nueva York, y dijo, la comisión de contingencia del señor Prescott solo en el caso TechVision fue de $8.3 millones y eso es solo un caso del último trimestre. Y vi el rostro de mi padre palidecer. Mi madre emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo, y se sentó pesadamente en su silla, y Jessica me miraba con una expresión de horror creciente, como si estuviera viendo claramente por primera vez cómo su tía y su tío me habían tratado. Y Amanda tenía la mano apretada contra la boca, y Kevin negaba lentamente con la cabeza de un lado a otro, como si tratara de procesar información que no encajaba con la narrativa familiar que siempre había aceptado. Respiré hondo y sentí que algo se asentaba en mí. Esa claridad que llega cuando dejas de proteger a las personas de la verdad que necesitan oír. Y dije, con la voz firme y tranquila, porque había pasado 3 días viéndolos menospreciarme y ya estaba harto de la ira. Mis ingresos anuales son de $890,000. Soy dueño de un ático en el Upper West Side por el que pagué 3.2 millones. Y el mes pasado fui nominado para el Premio al Abogado de Propiedad Intelectual del Año por el Colegio de Abogados de Nueva York. Y vi cómo esas cifras caían sobre mi familia como golpes físicos. Mi madre se llevó la mano a la garganta y dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, ¿por qué viniste aquí en ese coche viejo? ¿Por qué dejaste que te pusiéramos en el garaje? ¿Por qué no nos dijiste nada de esto? Y oí la confusión en su voz, pero también algo más. Esa necesidad defensiva de hacer que esto fuera de alguna manera mi culpa en lugar de la suya. La miré directamente y dije, quería ver si me valorarían por quién soy, no por lo que tengo.
Conduje el Honda porque no quería que el dinero fuera la razón por la que finalmente me notaran después de 32 años de no importarles. Y la vi estremecerse, pero continué. Y mamá, tú me pusiste en el garaje, yo no lo elegí. Tú asignaste las habitaciones y me pusiste en el garaje mientras primos que veo una vez al año conseguían las habitaciones de invitados. La tía Linda lloraba abiertamente ahora, con las manos en la cara, y dijo entre lágrimas: todos simplemente lo aceptamos. Vi lo que pasaba, y nunca dije nada, Daniel, lo siento mucho. Y vi a Jessica asentir, con sus propios ojos húmedos, y cruzó el patio para pararse cerca de mí y dijo: no lo sabía, juro que no entendía lo mal que estaba, solo pensé que eras callado y preferías estar solo. Negué con la cabeza y dije, no con crueldad, porque esto no era culpa de Jessica. No era callado porque lo prefiriera, era callado porque nadie escuchaba cuando hablaba, y vi el entendimiento amanecer en su rostro, ese horrible reconocimiento de complicidad incluso en el silencio. El tío Robert se acercó más y puso su mano en mi hombro, ese peso sólido de apoyo que me había faltado toda mi vida de mi propio padre, y dijo, su voz con esa autoridad que había desarrollado durante décadas en la judicatura federal. Daniel dio un discurso principal en la Facultad de Derecho de Columbia. La primavera pasada sobre litigios de patentes de semiconductores. Asistí porque quería ver en qué se había convertido y vi a 200 abogados pendientes de cada una de sus palabras. Y miró directamente a mi padre y dijo, tu hijo es brillante, es exitoso, es respetado en su campo, y has estado demasiado ciego para verlo. Mi padre se quedó congelado, su rostro mostrando esa terrible lucha entre el orgullo y la vergüenza, y Kevin levantó su teléfono y se lo giró para mostrarle algo a Amanda, y vi que ambos leían, y Kevin dijo, hay artículos sobre él, citan a Daniel en el Wall Street Journal y en el Times, hay un perfil en la revista American Lawyer. Y el asombro en su voz me atravesó, porque mis propios padres nunca se habían preguntado en absoluto por mis logros. Marcus se apartó de la mesa y su silla raspó ruidosamente contra el patio de piedra. Me señaló con ese gesto agresivo que siempre había usado cuando se sentía acorralado y dijo, con la voz subiendo de tono por la ira defensiva, así que ahora eres rico y nos lo estás restregando en la cara. ¿De eso se trata? ¿Querías venir aquí y hacernos sentir a todos como una mierda? Lo miré y sentí una extraña calma apoderarse de mí, porque esta era exactamente la respuesta que esperaba de él, esa desviación inmediata que convertía mi verdad en un ataque contra él, y dije, con la voz nivelada y tranquila en contraste con su volumen, no le estoy restregando nada en la cara a nadie, Marcus. He estado aquí 3 días y ni una sola persona me ha hecho una pregunta real sobre mi vida, ni una. Él negó con la cabeza y dijo, eso es una estupidez. Mamá y papá siempre te quisieron. Estás siendo dramático. Siempre hacías esto. Convertías todo en una especie de tragedia cuando solo quieres atención. Y sentí un arrebato de calor en el pecho, porque esa acusación, que yo era el problema por nombrar lo que se me había hecho, era tan perfectamente característica de cómo operaba esta familia. Dije, y oí que mi voz se endurecía ahora. Déjame enumerar algunos hechos para ti, Marcus. Y tú me dices si estoy siendo dramático. Y levanté la mano y comencé a contar con los dedos. Tú estás durmiendo en la suite principal de invitados ahora mismo. A mí me asignaron el garaje. Jessica, Amanda y Kevin consiguieron habitaciones. Yo conseguí el garaje con el calentador de agua y los botes de pintura. Marcus abrió la boca, pero seguía adelante. Mamá y papá planean gastar $15,000 en tu fiesta de cumpleaños el mes que viene. En mi 30º cumpleaños, se olvidaron por completo y me enviaron una tarjeta de regalo de $50 3 semanas tarde. Tú recibiste $95,000 para la escuela de negocios sin pedirlo,
A mí me dijeron que la deuda forja el carácter cuando pedí ayuda con mis préstamos de la Facultad de Derecho. Mi padre dio un paso adelante y dijo, su voz con ese tono de autoridad paternal que siempre había zanjado las conversaciones. Te dimos oportunidades, Daniel, te criamos, te mantuvimos, y me volví para mirarlo directamente, y dije, le diste oportunidades a Marcus, papá. A mí me diste indiferencia, y hay una diferencia. Mi madre lloraba ahora, con las manos en la cara, y dijo entre lágrimas, no nos dimos cuenta de que te sentías así si lo hubiéramos sabido. Y la interrumpí, no con crueldad, sino con firmeza, y dije, te lo dije, mamá, te lo dije repetidamente. Traté de decírtelo cuando me hicieron socio y hablaste del premio de ventas de Marcus. Te invité a la fiesta de Navidad de mi firma y tenías planes con Marcus. Te pedí que vinieras a la inauguración de mi ático y estabas demasiado ocupada. Te lo dije y no quisiste oírlo. Rachel Chen se había movido silenciosamente hacia la entrada durante este intercambio, con su maletín en la mano, y me miró, y me dio un pequeño asentimiento que transmitía tanto la finalización profesional de su tarea como el respeto personal por lo que estaba haciendo, y yo le devolví el asentimiento en agradecimiento mientras caminaba hacia su coche, su trabajo terminado, la revelación entregada exactamente como lo necesitaba. El tío Robert se aclaró la garganta y dio un paso hacia el centro del patio, y todos los ojos se volvieron hacia él porque había algo en su presencia que exigía atención incluso ahora, incluso retirado de la Judicatura Federal, y dijo con esa voz mesurada y autoritaria que había controlado innumerables salas de audiencias. He observado esta dinámica durante 30 años y necesito decir algo. Se giró para mirar directamente a mi padre, su hermano menor que de repente parecía pequeño bajo esa mirada judicial, y el tío Robert dijo, Thomas, has mostrado favoritismo desde que estos chicos eran niños. Lo he visto en cada festividad, cada reunión familiar, cada hito, y he guardado silencio porque me decía a mí mismo que no era mi lugar interferir en cómo criabas a tus hijos, pero ya no voy a guardar silencio. Mi padre abrió la boca para responder, pero el tío Robert levantó la mano y continuó. Daniel ha sido invisible en esta familia, a pesar de ser extraordinario, y tú has permitido que eso suceda, tú has causado que suceda, y ha sido doloroso presenciarlo. La tía Linda se levantó de su silla y todavía lloraba, pero su voz era firme cuando dijo, la Navidad pasada te vi gastar $8,000 en los regalos de Marcus. Le compraste esa chaqueta de cuero italiana y la membresía del club de golf y la colección de whisky de época. Y a Daniel le diste un suéter de $70 de Macy's. Y vi el rostro de mi madre palidecer, porque tener la disparidad monetaria declarada tan crudamente hacía imposible minimizarla. Kevin se paró junto a su madre y dijo, con voz tranquila pero clara, ni siquiera viniste a la graduación de la Facultad de Derecho de Daniel. Lo recuerdo porque yo estuve allí. Conduje hasta New Haven porque Daniel me invitó. Y me senté en esa audiencia y lo vi graduarse summa cum laude, y los 2 asientos que le ayudé a guardar para vosotros permanecieron vacíos durante toda la ceremonia. Mi madre emitió un sonido como si la hubieran golpeado y dijo, teníamos esa cosa, esa conferencia de trabajo, se lo explicamos a Daniel. Y Kevin negó con la cabeza y dijo, tía Patricia, vi las fotos que Marcus publicó ese mismo día. Estabais en su apartamento ayudándole a mover muebles. No era una conferencia de trabajo. El silencio que siguió fue devastador. El tipo de silencio que ocurre cuando una mentira mantenida durante años se derrumba de repente bajo el peso de la verdad documentada. Y vi a mis padres mirándose el uno al otro con ese horrible reconocimiento
de personas que enfrentan algo que habían evitado ver con éxito. El rostro de mi padre mostró una comprensión incipiente, esa lenta y terrible comprensión de lo que había hecho, de lo que ambos habían hecho, y se quedó completamente quieto, como un hombre que observa su propia historia reescribirse frente a él, con hechos que ya no podía negar. Mi madre dijo, con la voz quebrada: pensamos que Daniel era autosuficiente, nunca pareció necesitarnos como Marcus, siempre se las arreglaba por su cuenta. Y oí la racionalización en sus palabras, esa justificación familiar que reformulaba la negligencia como respeto por la independencia, y yo dije, fui autosuficiente porque tenía que serlo, mamá. Nunca me ofreciste lo que le diste a Marcus libremente, así que aprendí a no pedir. Marcus estaba de pie al borde del patio ahora, y dijo, con la voz subiendo de tono por la ira defensiva: esto es una estupidez. Os estáis volviendo todos contra mí. Yo no hice nada malo, esto no es mi culpa. Y me giré para mirarlo y dije, no con ira, sino con una finalidad tranquila que lo hizo detenerse. Esto no se trata de ti, Marcus, se trata de cómo me han tratado, y el hecho de que lo estés convirtiendo en algo sobre ti ahora mismo demuestra exactamente lo que estoy diciendo. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, y mi voz se quebró por primera vez en toda esta confrontación. Ese control cuidadoso que había mantenido se fracturó de repente bajo el peso de decir en voz alta lo que había llevado en silencio durante 3 décadas, y dije, solo quería que estuvierais orgullosos de mí. Y oí lo cruda que sonaba mi voz, lo joven, como si fuera de nuevo ese niño de 10 años que traía a casa todos sobresalientes a unos padres que apenas miraban el boletín de notas porque Marcos había marcado un gol en fútbol ese día. Mi madre emitió un sonido como un animal herido y comenzó a moverse hacia mí, pero levanté la mano y seguí hablando porque si me detenía ahora nunca lo soltaría todo, y dije, gané casos importantes que salieron. En las noticias legales, me hice socio en una de las firmas de propiedad intelectual más prestigiosas del país. Compré una casa en Manhattan, construí una buena vida, una vida de la que estoy orgulloso. Y nunca preguntasteis por nada de eso. Ni una vez. Nunca. Mi padre me miraba fijamente, con esta expresión de horror creciente, y yo dije, mirándolo directamente a él: sabes lo que es alcanzar tus sueños y que a tus padres no les importe, lograr todo lo que te propusiste y que las personas que te criaron lo traten como si no fuera nada? Mi madre dijo entre lágrimas, sí que nos importa, Daniel, nos importa mucho, es solo que no sabíamos que habías hecho todas estas cosas. Y yo negué con la cabeza y dije, mi voz fortaleciéndose ahora incluso mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por mi rostro. No lo sabíais porque no preguntasteis, porque estabais demasiado centrados en Marcus, porque cada vez que intentaba contaros algo bueno de mi vida, cambiabais de tema, o me interrumpíais, o teníais que estar en otro lugar. Recordé de repente con perfecta claridad el día que llamé para decirles que me habían hecho socio, hace 3 años. Estaba de pie en mi nueva oficina con las ventanas del suelo al techo, con vistas a Central Park, y estaba tan emocionado que apenas podía contenerme, y marqué su número, y cuando mi madre respondió dije, «Mamá, me han hecho socio». Y hubo una breve pausa, y ella dijo, «Qué bien, cariño, escucha. Marcus acaba de comprarse un Audi nuevo. ¿No es maravilloso? Ha trabajado muy duro para conseguirlo». Y pasó 20 minutos hablándome del coche de Marcus, y cuando intenté redirigir la conversación de nuevo a mi nombramiento como socio, dijo que tenía que irse, que tenía una cita en la peluquería. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono después de que colgara, y sentí que algo moría dentro de mí ese día, una última esperanza de que finalmente me vieran, y decidí entonces que dejaría de intentarlo.
que construiría mi vida sin su validación, porque estaba claro que nunca la recibiría. Les dije ahora, os invité a la fiesta de Navidad de mi firma hace 2 años. Quería que conocierais a mis colegas, que vierais dónde trabajaba, que entendierais lo que hacía, y dijisteis que teníais planes con Marcus, que ibais a una cena de entrega de premios de ventas con él, y cuando os pregunté si podíais hacer ambas cosas, dijisteis que sería conducir demasiado en una noche. El rostro de mi padre se había puesto gris, y dijo en voz baja, recuerdo esa noche, recuerdo que llamaste, y asentí, y dije, compré un ático, papá. Un ático de $3.2 millones en el Upper West Side, y os invité a la inauguración. Quería mostraros lo que había logrado, y dijisteis que estabais demasiado ocupados, que teníais algún compromiso que no podíais romper, y luego vi en el Facebook de mamá que habíais pasado ese fin de semana ayudando a Marcus a pintar su apartamento de alquiler. La especificidad de estos recuerdos pareció golpearlos más fuerte que las acusaciones generales. Los detalles concretos de mis intentos de conectar y su elección constante de priorizar a Marcos, haciendo imposible negar o reformular lo que había sucedido, y vi el rostro de mi madre derrumbarse al reconocerse a sí misma en estos momentos. Mi padre se levantó de su silla, y el movimiento fue tan repentino que varias personas se sobresaltaron. Todos observaron mientras cruzaba el patio hacia mí, con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Algo roto, crudo, irreal. Y la familia cayó en un tenso silencio de espera, porque nadie sabía qué pasaría a continuación, si se pondría a la defensiva, se enojaría o sería despectivo, como lo había sido toda mi vida. Se detuvo a unos 3 pies de mí, y nos quedamos allí mirándonos. Y pude ver lágrimas en sus ojos, lágrimas reales, de un hombre al que había visto llorar exactamente 2 veces en mis 32 años. Una en el funeral de su madre y otra cuando Marcus fue hospitalizado con apendicitis a los 14 años. Y dijo con una voz que temblaba de emoción, tienes razón, Daniel, tienes toda la razón en todo. Sentí que se me cortaba la respiración porque nunca antes lo había oído validar mis sentimientos, ni una sola vez, nunca, y continuó. Te fallé, te fallamos, y no tengo ninguna excusa que lo haga aceptable. Y miró hacia mi madre, que todavía sollozaba en su silla, y dijo, le fallamos a nuestro hijo. Mi madre se levantó y caminó para pararse junto a mi padre, y lloraba tan fuerte que apenas podía hablar, pero dijo, no sé cómo arreglar esto, no sé cómo deshacer 30 años de hacerlo mal, de no verte, de no valorarte como te merecías, y vi una angustia genuina en su rostro, ese horrible reconocimiento de un padre que se enfrenta al daño que ha causado a su hijo. Me sequé mis propias lágrimas y dije, con la voz más firme ahora, no sé si podéis arreglarlo, no sé si hay una manera de volver atrás y reparar todos esos años, pero si hay algún camino hacia adelante, comienza por verme. Verme de verdad, no a quien pensáis que soy o a quien queríais que fuera, sino a quien soy realmente. El tío Robert se acercó a nuestro pequeño círculo y dijo, su voz con esa autoridad judicial de nuevo, pero suavizada con compasión. El chico ha sido invisible en esta familia a pesar de ser extraordinario, y necesitáis entender que este tipo de daño no se cura solo con disculpas, se cura con acciones consistentes a lo largo del tiempo. De repente, Jessica se separó del grupo de primos que observaban, caminó directamente hacia mí y me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo, y dijo, ahora te veo, Daniel, y estoy asombrada por ti,
estoy muy orgullosa de ser tu prima, y sentí que algo se rompía en mi pecho ante sus palabras, porque eran exactamente lo que había necesitado oír de mis padres durante tantos años. Amanda y Kevin siguieron a su hermana, y ambos se disculparon. Kevin dijo, lo consentimos, vimos cómo os trataban de manera diferente, y no dijimos nada, y eso estuvo mal. Y Amanda añadió, te merecías algo mejor de todos nosotros. Miré a Marcus, que estaba de pie solo en el borde del patio, y su ira defensiva se había desvanecido. Simplemente parecía más pequeño de alguna manera, disminuido, y ya no intentaba discutir ni justificarse, solo observaba la escena con una expresión que no pude descifrar del todo. La tía Linda dio un paso adelante e hizo la pregunta que más importaba, la que determinaría si esta confrontación conduciría a un cambio real o simplemente se convertiría en otro recuerdo doloroso, y dijo, ¿qué necesitas de nosotros, Daniel? ¿Qué necesitas de esta familia para seguir adelante? Respiré hondo varias veces, me sequé la cara con el dorso de la mano y me di cuenta de que todas las personas en ese patio esperaban mi respuesta, esperando oír lo que necesitaba de ellas para comenzar a sanar 3 décadas de daño. Me tomé mi tiempo para recomponerme porque quería hacerlo bien, quería ser claro, específico y honesto sobre lo que tenía que cambiar. Dije, con la voz más firme ahora, pero todavía cargada de emoción, necesito que reconozcáis que esto sucedió. Todo, el patrón de favoritismo, desdén y crueldad casual, y necesito que lo reconozcáis sin minimizarlo, justificarlo o explicarlo. Mi madre asintió y dijo, lo reconocemos, ahora lo vemos. Y yo dije, también necesito que entendáis que no oculté mi éxito por despecho o manipulación. Lo oculté porque quería que me amarais sin él. Quería saber si podíais valorarme por quién soy, en lugar de por lo que tengo o lo que he logrado. Mi padre emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo y dijo, oh Dios, Daniel. Y continué, y necesito que las cosas cambien, que cambien de verdad. No solo palabras y promesas, sino un comportamiento real, sostenido y diferente a lo largo del tiempo. Mi madre se acercó más y dijo, lo que sea, solo dinos qué hacer, dinos cómo ser mejores. Y la miré a ella y luego a mi padre y dije, tratadme como tratáis a Marcus. No mejor, porque no necesito convertirme en el nuevo hijo predilecto. No peor, que es como ha sido toda mi vida, sino igual, simplemente igual, como si yo también fuera vuestro hijo, y mi vida importara tanto como la suya. Mi padre dijo de inmediato, hecho, te lo prometo, Daniel, las cosas serán diferentes. Y yo negué con la cabeza y dije, con la voz más dura ahora, he oído promesas antes, papá. Te he oído prometer que vendrías a mis eventos y luego cancelar. Te he oído prometer que me devolverías la llamada y luego olvidarlo. Así que perdóname si las promesas ya no significan mucho para mí. El tío Robert se colocó a mi lado, puso su mano en mi hombro y les dijo a mis padres, entonces, que vea acciones, no palabras, que vea un cambio consistente durante meses y años, porque eso es lo que se necesitará para reconstruir una confianza que se ha roto tan profundamente. Me giré entonces para mirar a Marcus, que seguía de pie al borde del grupo, y dije, y tú necesitas dejar de tratarme como si fuera menos que tú, como si fuera el hermano menor fracasado que necesita tus consejos y tu condescendencia, porque no soy menos que tú, solo soy diferente, y mi camino ha sido tan válido como el tuyo, aunque no fuera al que mamá y papá prestaron atención. El rostro de Marcus estaba pálido y parecía estar luchando con algo interno, y finalmente dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, no sabía que te trataban tan mal, sabía que me favorecían, pero no me di cuenta de lo malo que era para ti, y yo dije, te beneficiaste de ello, Marcus.
tomaste todo lo que te dieron y nunca cuestionaste por qué yo no recibía lo mismo. Nunca me defendiste, ni les pediste que me trataran mejor, y eso te hace cómplice, aunque no participaras activamente en menospreciarme. Marcus se quedó allí por un largo momento después de que dije esas palabras, y vi cómo algo cambiaba en su rostro. La actitud defensiva se resquebrajaba, y caía como una máscara que finalmente se había vuelto demasiado pesada para sostener. Y dijo con una voz que nunca antes le había oído, tranquila y despojada de bravuconería: Tienes razón, lo di por sentado, di todo por sentado, y nunca cuestioné por qué no recibías lo mismo, porque era más fácil no verlo, y lo siento, Daniel, lo siento de verdad. La disculpa quedó suspendida en el aire, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, porque era la primera vez que Marcus reconocía su papel en la dinámica familiar, y asentí y dije: Gracias por decir eso. Y mi madre dijo, con la voz todavía temblorosa por el llanto: ¿Qué podemos hacer ahora mismo, hoy, para empezar a arreglar esto? Miré a la familia reunida en el patio y me di cuenta de que la conversación debía continuar, que no podíamos simplemente tener esta confrontación explosiva y luego pretender que todo estaba resuelto. Así que dije: podemos empezar por hablar honestamente, realmente honestamente, sobre mi vida y quién soy en realidad, en lugar de quién habéis asumido que soy. Así que nos sentamos, todos nosotros, y durante las siguientes 2 horas tuvimos la conversación más real que mi familia había tenido jamás. Les conté sobre mi trabajo en detalle, sobre los casos que había ganado, los clientes que representaba y los desafíos intelectuales del derecho de patentes. Y mi madre y mi padre realmente escucharon, hicieron preguntas y mostraron un interés genuino. Les hablé de mi ático en Manhattan y describí la vista de Central Park desde las ventanas de mi sala de estar. Y les hablé de Sarah, mi novia desde hacía 18 meses, a quien había mantenido alejada de mi familia porque no quería someterla a su desdén. Mi madre dijo: ¿Has estado con alguien durante 18 meses y no lo sabíamos? Y yo dije: no os lo dije, porque la única vez que mencioné que estaba saliendo con alguien cambiasteis de tema para preguntar si había oído hablar del ascenso de Marcus, y ella se estremeció ante el recuerdo específico, pero no lo negó. Mi padre dijo: queremos conocerla, queremos conocer a las personas que son importantes para ti. Y yo dije con cuidado: quizás, con el tiempo, si las cosas realmente cambian. El tío Robert escuchó todo esto con una expresión de satisfacción, y en un momento dado me miró y me dio un pequeño asentimiento de aprobación. Jessica me preguntó más sobre la oficiación de la boda y si todavía estaría dispuesto a hacerlo, ahora que todo estaba a la vista, y le dije que sería un honor si todavía me quería, y ella dijo que por supuesto que sí, que siempre me había querido. Y mis padres dijeron que apoyaban esa decisión por completo. Mi padre se levantó de repente y dijo: Daniel, traslada tus cosas a la habitación de invitados azul. Es la mejor habitación de la casa y deberías tenerla. Y yo negué con la cabeza y dije: no necesito la mejor habitación, papá. No necesito que sobrecompenses. Solo necesito no estar en el garaje. Solo necesito ser tratado como parte de esta familia. Y llegamos a un acuerdo con la habitación de invitados amarilla, que era del mismo tamaño y calidad que las habitaciones que habían recibido mis primos, igual en lugar de excesiva. Toda la familia ayudó a mover mis cosas del garaje, y se convirtió en este acto simbólico, todos llevando mis maletas, saco de dormir y artículos de aseo a la casa propiamente dicha, y la tía Linda dijo: nunca deberías haber estado ahí fuera en primer lugar. Y mi madre dijo en voz baja: no, no debería haberlo estado, y me avergüenzo de haberlo puesto allí. La reunión de esa noche fue diferente en tono, más tranquila, pero más genuina, y me encontré incluido en las conversaciones de forma natural,
La gente me hacía preguntas y realmente escuchaba mis respuestas. Marcus se me acercó en privado cuando estaba cogiendo una bebida de la cocina y dijo, ¿podemos hablar? ¿Solo nosotros dos? Y asentí, y salimos al jardín donde nadie más podía oírnos. Marcus y yo nos quedamos en el jardín, y él dijo, he estado pensando en lo que dijiste sobre cómo me beneficié de su favoritismo y nunca lo cuestioné, y tienes razón, fui cómplice. Y hablamos durante casi una hora. Hablamos de verdad, y me dijo que siempre había asumido que no me importaba su atención porque parecía muy independiente y autosuficiente, y yo le dije que había construido esa independencia por necesidad, no por preferencia. Y algo cambió entre nosotros esa noche, no una curación completa, sino el comienzo de una. Esa conversación en el jardín se convirtió en la base de algo que nunca esperé, que fue una relación real con mi hermano, y durante los meses siguientes empezamos a quedar para almorzar una vez al mes en Manhattan, y estos almuerzos eran diferentes a cualquier interacción que hubiéramos tenido, honestos, igualitarios y genuinamente interesados en la vida del otro. 6 meses después de esa confrontación en el patio de mis padres, me encontré mirando hacia atrás y haciendo un balance de lo que había cambiado y lo que no, y la verdad era complicada porque mi relación con mis padres estaba mejorando, pero lentamente. Ese tipo de lentitud que viene de reconstruir la confianza que se rompió durante décadas. Asistieron a la gala anual de mi firma en noviembre, ambos vestidos formalmente y claramente orgullosos de estar allí, y mi madre pasó 20 minutos hablando con mi socio principal sobre mi trabajo, y vi su rostro mostrar un interés y orgullo genuinos, y mi padre estrechó la mano de mis colegas y se presentó como el padre de Daniel, sin matices ni desdenes. Mi 33º cumpleaños llegó en diciembre y no gastaron dinero en él, no lo necesitaron, pero aparecieron en mi ático con un pastel casero y pasaron 3 horas simplemente estando presentes conmigo y Sara, preguntándole a ella sobre su trabajo como cirujana pediátrica y tratándola como si importara, porque me importaba a mí. Marcus también me llamó en mi cumpleaños, la primera vez que lo recordaba sin un recordatorio, y hablamos durante 40 minutos de todo y de nada. La prueba más grande llegó en marzo, cuando oficié la boda de Jessica, y me paré al frente de ese hermoso lugar en Newport con mi prima y su prometido ante mí, y miré a la familia reunida, y vi a mis padres en la tercera fila, y mi madre lloraba, pero esta vez las lágrimas parecían ser de alegría en lugar de vergüenza, y después de la ceremonia dio un breve discurso en la recepción sobre lo bendecida que estaba de tener a sus 2 hijos, y me miró directamente cuando lo dijo, y vi algo en sus ojos que podría haber sido comprensión, o quizás solo el comienzo de ella. Todavía llevaba el dolor del pasado. 32 años de menosprecio no se disuelven en 6 meses. Pero también llevaba algo nuevo que era esperanza. Esperanza concreta basada en cambios concretos de comportamiento, en lugar de promesas vacías. Había aprendido a través de todo esto que mi autoestima no dependía de su validación, que había construido una vida, una carrera y un sentido de mí mismo que existía completamente independiente de si se daban cuenta o lo aprobaban. Pero también había aprendido que la vindicación y el reconocimiento todavía importaban, que ser visto por las personas que te criaron todavía tocaba algo profundo y primario, incluso cuando habías hecho las paces con su ceguera. La semana pasada cenamos en casa de mis padres, solo los 4, y me senté a su mesa en el comedor en lugar de ser olvidado o marginado, y mi padre me hizo preguntas detalladas sobre un caso en el que estaba trabajando y escuchó mis respuestas con total atención, y mi madre me mostró fotos de la fiesta de cumpleaños de Marcus, pero luego me mostró igualmente las fotos que había tomado en la gala de mi firma, ambos hijos representados por igual en el carrete de la cámara de su teléfono.
Mientras conducía a casa esa noche de regreso a Manhattan con Sarah a mi lado, pensé en cómo había estado en ese garaje 6 meses atrás y había tomado la decisión de dejar de esconderme y empezar a exigir ser visto. Y me di cuenta de que la confrontación que siguió no había sido sobre venganza o para demostrarles mi valía, había sido para demostrármela a mí mismo, sobre negarme a aceptar la invisibilidad por más tiempo. No los necesitaba para completarme. Había aprendido esa verdad a lo largo de años de ser ignorado, pero que finalmente me vieran sanó algo que no sabía que podía ser sanado. La relación que estábamos construyendo ahora era en mis términos, no en los suyos, limitada por mi disposición a dejarlos entrar y condicionada a su continuo cambio de comportamiento. Y eso se sentía bien, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre querer su amor y no necesitarlo para sobrevivir. El garaje donde había dormido durante esa reunión se había convertido en un símbolo en mi mente, una representación física de cómo me habían mantenido separado y al margen de la familia, y el hecho de que hubiera salido de él y exigido un lugar en la casa propiamente dicha, había sido el primer paso en un viaje más largo hacia la exigencia de un lugar en sus corazones. Y 6 meses después, podía decir que había encontrado ese lugar, ganado con esfuerzo a través de la verdad, los límites y la negativa a aceptar menos de lo que merecía. Y aunque el pasado todavía dolía, y probablemente siempre lo haría, el presente albergaba algo que había esperado toda mi vida para sentir, que era la simple y tranquila paz de ser visto.